seguimos con la defensa personal con la bicha, pero no conmigo, no, sino con esta, compañero. Mira, la Constitución, la que le arrancamos las manos y del corazón al presidente Chávez. O sea, para que sepas qué hacer y a dónde recurrir a la hora de un atropello o de una injusticia. Para este equipo, lo más importante es que cada día seamos mejores ciudadanos y no tienes por qué seguírtela calando. Es muy fácil. Tú me mandas tu denuncia, como siempre, a través del correo electrónico labicha@rctv.net y aquí te orientaremos para que aprendas a defenderte. Hoy, tal cual como te lo prometí, te voy a ofrecer la segunda parte de cómo ha de proceder un manifestante común en estos tiempos tan difíciles, donde la justicia de este país criminaliza la protesta. Todos estos datos, todos estos pasos que te voy a dar están establecidos en el proceso penal venezolano, consagrado en la Constitución. Para hacerte un breve resumen de lo que te informé el pasado martes, pon cuidado. Ten en cuenta que manifestar aquí en Venezuela no es un delito, es un derecho establecido en el artículo 53 de esta Constitución. A menos que te agarren ejecutando un acto violento, que aquí jamás justificaremos. Nosotros queremos ciudadanos, no gamberros, y mucho menos queremos a los malandros. La única persona que te puede detener es un funcionario policial que se identifique como tal, con una credencial. Al momento de la detención tienes que estar en flagrancia, o sea, cometiendo un delito. Debes exigir que te dejen comunicar con algún amigo, familiar o abogado para que puedas informar sobre tu detención. Recuerda que ninguna declaración hecha bajo presión, tortura o sin la presencia de tu abogado se consideran todas nulas. Aquí está. Y toda acta debe empezar con el nombre del delito por el cual se te está imputando. Y tienen que hacerte una audiencia preliminar frente a un juez. Y eso antes de unas horas de detención. Ok, teniendo en cuenta estos tips, empezaré por hablarte qué es el debido proceso. Pon atención. El debido proceso es un derecho fundamental tuyo y mío, donde se fijan las reglas básicas de cualquier proceso judicial o administrativo en defensa de nuestros derechos ciudadanos y está consagrado en el artículo 49 de esta Constitución. Solamente en los estados de excepción puede suspenderse determinados derechos y garantías. O sea, no está suspendido. Segunda pregunta, ¿puedo ser juzgado en libertad? Pues bien, la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal garantizan la libertad como regla general. Te lo voy a decir al revés. La cárcel, la cana, los ganchos, o sea, la privación de libertad es la excepción. Además, el artículo 244 del Código dice que no se podrá ordenar una medida de privación de libertad cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito. Y esto es lo que está sucediendo con Richard Blanco y el joven Julio César Reyes. Y en caso de que esto suceda, el juez debe dictar una medida sustitutiva a la prisión y la persona debe ser juzgada en libertad. Lo que pasó con el malandro que mató al coronel, este coronel que acaban de matar, que teniendo ya un muerto encima, como era el dirigente de Primero Justicia, un año después estaba en la calle como si nada, mientras Richard Blanco y este muchacho Reyes están presos. Ojo, que la gran mayoría de los delitos por las que están siendo procesadas las personas actualmente detenidas por motivos políticos tienen una pena que no sobrepasa en su límite máximo a 5 años. Julio César Rivas, estudiante. Dije Reyes, discúlpenme. Y si estas personas aún estuvieran presas, aún si fuesen culpables, con penas menores a 5 años, se les procedería el otorgamiento de la fórmula alterna al cumplimiento de la pena. Se llama suspensión condicional de la pena, por la que cumplirían su pena en libertad. 4. ¿Qué criterio debe tomar un juez para privar a alguien de su libertad? Un hecho punible que merezca gancho, cárcel y cuya acción penal no se encuentre prescrita. Además, para que el juez te quite tu libertad debe tener elementos de convicción para estimar que tú eres culpable de un hecho punible o que presuma razonablemente entre que por ello, por las circunstancias, hay un peligro de fuga, porque tú tienes mucho real, o de obstaculización de la búsqueda de la verdad. Punto número 5, que debe saber un marchista venezolano. ¿En qué consiste el peligro de fuga? Bueno, en la presunción que puede tener el juez que si la persona que es juzgada en libertad se le puede a mí fugar, como Hidalgo Bolívar, por ejemplo, y que ese proceso que se sigue quede impune. Número 6, pregunta número 6.
¿Qué son medidas cautelares sustitutivas de la prisión? Son las medidas que sustituyen a la prisión en la mayoría de los casos en funciones de control. Pregunta número 7 de un marchista. ¿En qué oportunidad se solicitan las medidas sustitutivas de la libertad? En cualquier momento del proceso, eso sí, una vez realizada la audiencia de presentación que te dije al principio, que debe hacerse dentro de las 48 horas siguientes de haber presentado al imputado ante el juez. Octava pregunta que se hace un marchista venezolano. ¿Cuáles son las medidas cautelares sustitutivas de la libertad? Casa por cárcel o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna o con la que el tribunal determine la fianza, obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la cual informará regularmente al tribunal. La otra, presentación periódica ante un tribunal o autoridad que se le designe, como estaba Gustavo Azócar. Otra, prohibición de salida del país sin autorización o en ámbito territorial que fije el tribunal, como el señor Zuluaga de Globovisión. Otra, prohibición de concurrir a determinadas reuniones. Otra, sustitutiva de libertad, prohibición de comunicarse con determinadas personas, siempre y cuando no afecte el derecho a la defensa, porque no le pueden privar, según el debido proceso, que hable con su abogado. Otra, hablar de lo que tiene el juicio o la causa por la cual el juez del caso, esa es la causa por la cual el juez de caso de mi colega Gustavo Azócar le metió preso al periodista, le quitó la sustitutiva de libertad porque apareció en un blog los datos del juicio, lo cual tampoco pueden achacárselo a él, ¿verdad? El abandono inmediato del domicilio. Esto se trata de una medida sustitutiva de libertad en caso de agresiones a mujeres o a niños o violaciones dentro de la casa. Cualquier otra medida preventiva que mediante un auto razonado diga el juez. Pregunta número 9 de un marchista. ¿Pierdo yo mis derechos estando detenido? Toda persona detenida en Venezuela, preventivamente o condenada, posee los mismos derechos que los que estamos en libertad. Solo tienen suspendido preventivamente el derecho a la libertad de tránsito y a la circulación, por eso están presos. Pregunta número 10 de un marchista. ¿Me pueden tener preso en una cárcel junto a delincuentes comunes? Eso no debería ser, pero dada la crisis penitenciaria y la responsabilidad de los jueces, meter gente como este niño, ¿cómo que se llama ahí, Armandito? Julio César Reyes, no, Rivas. Está preso con delincuentes comunes en el rodeo. Esta es una práctica muy común en nuestro país, lo mismo que Gustavo Azócar está preso en esas circunstancias. Espero que haya sido de tu ayuda, para que sepas que sí te puedes defender, que el Estado no es tan poderoso y tú eres una cucaracha que te puede aplastar. Pela por ella. Esta importante información es gracias a un valioso manual de la ONG Una Ventana a la Libertad, para que sepas de qué manera proceder y hacer valer tus derechos en estos tiempos donde se criminaliza la protesta popular y a las personas que no piensan igual que el régimen o que simplemente se oponen. Quédate allí porque no te puedes despegar. Es que se me quedaron varios chismes en el buche y te lo voy a contar al regreso de la pausa. Mi Jessy, date con furia y frenesí. Ya vuelve La Bicha